Shingeki no Kyojin, también conocida como Attack on Titan, es una serie japonesa que, seamos honestos, todos conocemos. Y luego de ver todas sus temporadas y leer toda su versión impresa de corrido en unos pocos días, y teniendo presente que a la fecha de salida de este video estamos a nada de que termine la historia, me pareció apropiado enlistar los que considero 10 de sus mayores logros como obra de ficción audiovisual. Léase, vamos a hablar del anime puntualmente. Con esto no estoy diciendo que Shingeki sea perfecto, pero eso no quita que tiene grandes victorias. Después de todo, si no, no sería el fenómeno mainstream que hoy conocemos. Dicho esto, la lista no tiene un orden jerárquico ni pretende exponerse como algo objetivo o que yo tengo la verdad absoluta ni nada por el estilo. Simplemente es mi opinión. También vale la pena aclarar que este video tiene una contraparte sobre cosas que considero que Shingeki hizo entre comillas mal, así que también lo podés checar. Y bueno, también va a haber spoilers. Sin más preámbulos, empecemos. Que la palabra filler esté junto a algo bueno no suele ser algo muy común de escuchar en la comunidad fan de la animación japonesa, pero en este caso es cierto. Shingeki en su versión animada logra integrar escenas originales que no están presentes en su manga, las cuales suman mucho a la experiencia, desde pequeños detalles como la interacción de Eren, Mikasa y Armin cuando son niños contra un soldado que se burla de la legión, expresando perfectamente a la audiencia la dinámica de estos tres. Onda, vemos uno que piensa, vemos al que es irracionalmente impulsivo y vemos a la kamikaze que hará lo que sea para proteger a su husbando. E incluso podemos ver escenas de soldados de fondo cuestionando a Erwin para luego comprender su punto de vista sobre cómo liderar a la legión. Mientras que en el manga están de fondo y nada, no hacen nada. Cosas de este estilo y muchas otras también fueron agregadas, otorgando más consistencia al mundo de Shingeki. Por ejemplo, en la primera temporada se agregan escenas donde sale Nick, el pastor del culto del muro, personaje que recién tendría relevancia de verdad en lo que entendemos como Season 2, aunque vuelve a aparecer en el juicio de Eren antes, pero bleh. Esto permite que sepamos de antemano, ya en el mismo primer episodio, que existe todo un culto y religión alrededor de la representación simbólica de las murallas, y que naturalmente, como en todo culto, durante su contexto pseudo medieval, este tiene muchísima influencia en la esfera política e incluso en la opinión pública. Otro ejemplo que podemos ver es la escena agregada de Pixie con una figura de la realeza. Acá podemos apreciar cómo nos dejan preestablecidos que los nobles solo se quieren cuidar su propio trasero al pedir a los soldados que durante un ataque se queden con ellos para cuidarlos en lugar de ir a ayudar a la gente. Este egoísmo descarado será un elemento clave en futuras instancias de la narrativa. De hecho, estamos hablando de algunas seasons después. Casos como este hay muchos. Fricciones entre Erwin y la policía militar estableciendo que el sistema del ejército está roto, o diálogos de Annie cambiados cuando interactúa con sus compañeros, sutilmente insinuando no solo de una forma más orgánica su verdadera identidad, sino ciertos arrepentimientos respecto a su rol con toda esta invasión infiltrada, entre otras cosas. Están presentes en toda la serie, en especial en la primera temporada. Este punto es definitivamente no una gran cosa, sino un conjunto de muchas pequeñas cosas que se van sumando poco a poco gracias a sugerencias del autor original de la obra, como así también al estudio que sabía cuál era la dirección, la trama, y como resultado dio una historia con elementos más desarrollados, como así también un mundo más cohesivo. Este punto es medio corto. La Season 1 de Shingeki es especial en relación al resto. Si bien adapta en su mayoría el contenido del manga sin mayores cambios, a diferencia de sus secuelas, en esta primera instancia animada decidieron cambiar el orden de muchas cosas, evitando problemas bastante importantes del manga. Léase el exceso de flashbacks. Para que te hagas una idea, en el manga, luego de que Eren se mete en la academia para ser soldado, saltamos directamente a la batalla por Trust y vemos un montón de randoms morir que no sabemos quién carajo son. Una vez que termina todo, Eren tiene uno de sus clásicos flashbacks donde vemos sus años de entrenamiento, y ahí es donde recién vamos conociendo a todos estos personajes que ya están muertos, así que ya no importa. Así que digamos que es un despropósito a esta altura. Mientras que en la serie animada, al ver todo cronológicamente, la forma en que uno se vincula con estas víctimas, así sean personajes secundarios, es otra. Es 1000 veces mejor que en el manga. Es una lástima que no se reestructurara más partes de la historia en función de esta idea, ya que varias sagas se hubieran beneficiado enormemente de esto.
Un Mystery Box o caja misteriosa es un recurso narrativo no necesariamente acuñado, pero sí popularizado por el famoso director J.J. Abrams, creador de obras legendarias como Lost y fantásticas secuelas como Rise of the Skywalker. Grandes obras, ¿cierto? ¿Cierto? Ugh. El punto de un Mystery Box es que la trama gire en torno a una o varias incógnitas para mantener a la audiencia agarrada del trasero hasta que les den sus respuestas. ¿Es Rey un Skywalker? ¿Qué carajo está pasando en esta isla? Este recurso es una gran apuesta porque de estar bien hecho, uno le puede explotar la cabeza a la audiencia o puede ser una decepción subatómica destruyendo la historia, como pasó a JJ con Lost y Star Wars. Pero Shingeki con sus tres grandes preguntas, es decir, ¿cuál es la naturaleza de los titanes? ¿Quién carajo es realmente el enemigo? ¿Y qué es lo que hay en el famoso sótano este? Personalmente considero que cumplió con las expectativas y lo hizo tan bien que recontextualiza toda la historia, generando un impacto en los personajes y nos hace repensar todos los eventos antes de las diferentes revelaciones, algo que honestamente no considero que sea fácil de lograr. Todos estos descubrimientos y pasados returbios pusieron en una situación de desesperanza a los descendientes de Ymir y en especial a Eren. La revelación de las Mystery Box los forzó a tomar decisiones y generar ciertas alianzas que los personajes antes jamás hubieran siquiera considerado, pero que ahora en un torbellino de desesperación no van a ver esto como opciones tan descabelladas. También algunas de estas revelaciones ponen en perspectiva que realmente no hay un villano entre los traidores de la Legión, ni incluso lo es Carl Fricks, el primer rey de las murallas, ya que honestamente son todos víctimas de un sistema y una situación más compleja y corrupta. Por eso podríamos decir que el conocer la caja misteriosa genera que la historia crezca mucho en esta revelación, porque pasamos de una historia de buenos versus malos a un conflicto geopolítico obscenamente complicado, donde muchas problemáticas de ahora en más no van a tener una respuesta 100% correcta y va a generar pujas de posturas políticas y morales entre los personajes. Algo bastante bueno, diría yo. Falco y en especial Gaby son dos personajes agregados casi al final de la historia y la verdad su incorporación suma muchísimo al mundo y trama de Shingeki. El poder ver el día a día de estos dos personajes permite que podamos apreciar de primera mano la bajada de línea política y lavado de cerebro que hacen los Marleys al pueblo de Eldia para que tengan un complejo de culpa y odio hacia ellos mismos para que se vuelvan soldados fieles tratando de expiar pecados que ellos realmente no tuvieron nada que ver, algo legítimamente macabro. Esto también nos permite entender la mirada de Reiner, Annie y Bertolt. Podemos apreciar la desesperación que tuvieron en la misión y si bien no es una excusa por lo que hicieron, nos permite como audiencia comprender la causa y cómo ellos de cierta forma también son víctimas de este sistema súper diabólico. Les da como personajes muchas más capas y sustancia, haciendo en definitiva que el enemigo de Eren y su pueblo no sea un villano genérico porque sí, sino algo más complejo de enfrentar, un conjunto de instituciones y un imaginario colectivo de una sociedad. También el contraste entre estos dos niños es muy bueno, mientras que a Falco no le cierran algunas cosas de la narrativa Marley respecto a ciertas cosas morales y la historia que les cuentan, Gaby está totalmente lobotomizada por la narrativa de la propaganda de este imperio. Esto también nos permite que en la isla podamos apreciar diferentes reacciones de ambos al conocer a los supuestos demonios, donde el chico rubio más que nada lo que hace es confirmar ciertas hipótesis que tenía, a Gaby se le derrumba el mundo a medida que conoce más gente y cae en cuenta de los horrores en los que ha participado, como así también aquellos que apoya desde que tienen memoria, dando pie un arco de crecimiento para el personaje muy interesante de ver. Esto es un tanto superficial, pero no hay que olvidar que Shingeki no Kyojin es una obra audiovisual, por lo que lo auditivo y lo visual no son cosas menores. Si no te importa eso, anda a leer un libro, la concha de tu hermana. Entonces, en el departamento audiovisual, Attack on Titan es una joya. Los rústicos diseños del manga fueron traducidos en personajes más prolijos y fondos que legítimamente parecen cuadros. Técnicamente algunos lo son porque fueron pintados a manos con acuarela. Esto acompañado de una acción dinámica usando fondos de 3D para enloquecer con la cámara, hicieron que visualmente Shingeki sea más que memorable. Si a esto le sumamos la musicalización y la dirección, muchos de los grandes logros del manga se multiplican por 100 en su versión animada, haciendo que muchos momentos trágicos o épicos tengan todavía más impacto, siendo en mi opinión el personaje más beneficiado por esto Erwin. Entre la magistral musicalización y el fantástico trabajo de su seiyuu Daisuke Ono, hicieron que luego de escuchar esos discursos uno se quiera
quisieran listar en la milicia para seguirlo en una campaña para recuperar territorio o algo así. Pero esto trajo algunas consecuencias. Por desgracia, el fabuloso nivel de animación de Shingeki hizo que la serie sufriera bastante en algunos episodios, en especial en la primera temporada, donde el nivel de trabajo que demandaba hizo que muchas escenas no pudieran ser terminadas a tiempo y acabamos con un montón de imágenes estáticas haciendo zoom mientras los personajes hablaban o incluso animación sin terminar. Por suerte todo esto fue arreglado en el Blu-ray, por lo que si algún día decís "Hey, ¿recuerdan Shingeki? Buenos tiempos aquellos, debería volver a verla", intentá ver esa versión con esos cambios que mejoran muchísimo la experiencia visual. Decir que algo positivo es el mundo es ridículamente amplio. ¿A qué me refiero con esto? Esencialmente al world building que tiene la serie, potenciado por su versión animada. En términos generales y quitando algunas excepciones muy puntuales, el mundo de Shingeki está bien construido. Podemos ver las castas sociales del reino, la forma en que está organizado el territorio a través de las murallas en mapas, bastante aceptables en su composición por cierto, y todo lo que esta organización territorial implica socioeconómicamente. Uno puede ver dinámicas de producción cuando algunas cosas empiezan a escasear debido a que la producción entre Walrose y María ya no está, y como esto desencadena el problema de tener que incrementar la frontera agrícola generando desmontes de bosques por donde vivía Saya para poder equilibrar la pérdida de campos de cultivo, entre otras muchas cosas. Apreciamos desde diversos ángulos las organizaciones militares y políticas, donde vemos en general tanto lo positivo y lo negativo de ambas. De hecho, la fricción de la esfera gubernamental en Attack on Titan está desarrollada de una forma bastante significativa para una historia esencialmente shonen / neketsu. No todos los días ves a los personajes discutiendo por 3 o 4 capítulos seguidos sobre el costo político de una decisión militar o los efectos de repensar las estructuras de poder dentro de la monarquía. Algo bastante bueno en mi opinión, si a mí me lo preguntasen. Incluso podemos ver cómo ciertas cosas que son mencionadas al inicio, como que dicen muy superficialmente que en este territorio hay un recurso mineral importante, termina siendo la base para explicar cómo es que crean los equipos tridimensionales, cómo consiguen formas alternativas de luz a pesar de su limitada tecnología, el por qué se creó un pueblo minero subterráneo, e incluso podemos apreciar cómo este elemento será una fuente de conflicto geopolítico que no pienso spoilear si no viste Season 4. Así está lleno de detalles de este estilo, algunos que vemos nosotros mismos dentro de la historia, otros que lo vemos en informes presentes en los diversos iCatch que tiene la serie, donde se nos otorga la información disponible que tiene la gente. Hay cosas que se podían explorar más, absolutamente, pero eso no quita que el reino donde crecieron Mikasa, Eren y Armin nos mostró mucho de sí mismo a lo largo de la historia. Incluso Marley, en el poco tiempo que tenemos para verlo, es explorado fuertemente con todo el tema de los campos de concentración, las leyes y el impacto negativo que tuvo en el desarrollo de la tecnología el haber tenido los titanes como arma de guerra. Generalmente hoy en día, cuando hablamos del mercado del anime, el material extra que se suele presentar en formato de OVA u ONAS no tienden a ser un aporte a la historia. Es más que nada los personajes en situaciones cómicas o alternativas que no serían comunes de ver en la serie de TV. Obviamente hay excepciones a la regla y en general Shingeki suele ser clasificado como una de estas excepciones. Studio Wit tuvo la certeza de que en lugar de hacer solo filler meme, adaptaron capítulos extra bonus que venían en los tomos del manga e incluso novelas que el mismo autor ayudó a crear, por lo que son canon, consiguiendo joyas como Ilse's Notebook, una historia que dio pistas para eventos que se desarrollarían durante la segunda e incluso hasta la cuarta temporada, donde incluso también se dio un espacio para conocer un poco mejor la dinámica entre Hanji, Levi y Erwin cuando no están rodeados de otros reclutas de la Legión. Los OVAs de No Regrets y Lost Girls también son fundamentales, en mi opinión, para la experiencia de Shingeki. El primero le da a Levi, un personaje bastante agradable pero genérico, mucho más desarrollo, donde podemos finalmente ver un rango de emociones más amplios que su clásico caracúlico badass que tanto lo caracteriza. Y ni hablar de Annie, debido a su plot twist en la serie, el autor simplemente no podía mostrar mucho de ella. Pero Lost Girl 1 y 2 nos permitió ver el conflicto interno del personaje y parte de su pasado mucho antes de que pudiésemos explorarlo en mayor detalle
en la serie y el manga, dándole de nuevo a Annie un trasfondo mucho más complejo que jaja soy mala genérica. No solo son bonus que ayudan a darle más sustancia a algunos personajes, es también una forma de ampliar este mundo que ya veníamos hablando que estaba bien armado. Pudimos apreciar cómo la policía legítimamente no le interesan ciertos tipos de conflictos como los secuestros de personas, o que hay zonas con tanto crimen y tráfico de armas que ya ni van a patrullar, o en el caso de los OVAs de Levi fue la única instancia donde realmente se exploró, aunque sea de forma superficial, la vida en la ciudad subterránea debajo de la muralla Sina. Y después también está Shingeki no Kyojin Chugaku, que no aporta absolutamente nada, pero es un lindo filler spin-off, comedia parodia, qué sé yo. El lore o folklore es algo que Shingeki maneja muy bien. ¿A qué me refiero con esto? A la forma en que maneja su historia, y no hablo en términos narrativos ni del personaje, sino al estudio e interpretación de sucesos del pasado en el mundo. Puntualmente creo que se manejó de forma magistral la historia de Ymir. Pudimos ver cómo se dio un revisionismo histórico de Marley para construirla como una gran destructora, esencialmente un warlord o war lady. ¿Qué importa? El punto es que luego vimos una contrarrevisión histórica por parte de los descendientes de los Eldian en los campos de concentración, quienes la definieron como una salvadora o incluso una diosa que hizo un montón de cosas buenas y nada más por el mundo. Y al final del día, cuando vimos la narrativa completa del asunto, resultó que efectivamente Ymir fue una máquina de destrucción en las guerras, pero que también hizo un montón de obras de caridad y cosas por los pueblos, ya que ella, o mejor dicho, su reino, no era 100% malo ni nada. Shingeki planteó una historia de una forma muy académica, es decir, una historia donde no hay ni buenos ni malos, solo intereses opuestos que van a llevar a realizar actos muy positivos como actos terriblemente negativos. Decir que Shingeki maneja bien a sus personajes no me parece correcto, ya que con muchos hace magia de los sólidos que son, mientras que a otros es como que uff. Entre los personajes que en mi opinión más destacan podemos pensar en Armin, donde aprende sobre el sacrificio como algo necesario para alcanzar los objetivos que se imponen, el cómo encuentra valor en sí mismo y el pensar fuera de la norma para encarar ciertas problemáticas, entre otras cosas más recientes en el manga que no voy a spoilear. Otro de los personajes que, siendo ridículamente secundario, consiguió un crecimiento fue Jan. Pasó de ser un personaje que buscaba una vida tranquila, con lujos y privilegios, a alguien que tuvo que aprender a ser un líder ante la ausencia de sus superiores y el dolor de perder a sus compañeros, y que mientras más caídas hay entre las filas, genera un mayor nivel de compromiso del personaje con la causa. Como ya mencioné indirectamente antes, personajes como los infiltrados dentro del muro también reciben un muy buen tratamiento en la historia, una vez que vamos aprendiendo de su pasado y van sufriendo una recontextualización de todas sus acciones. Comprendemos sus miedos, sueños e inseguridades, volviéndose personajes con los que uno como audiencia puede empatizar de verdad. Así hay varios individuos que están bien trabajados en la historia, pero otro aspecto que me gustaría destacar son los personajes femeninos, los cuales son bastante bien manejados, no son innecesariamente sexualizados como en la gran mayoría de las series japonesas promedio, y ni siquiera usan algún tipo de uniforme genérico con donde se ven las piernas o algo así, con pollera o lo que sea. Sumado a eso, son personajes útiles y legítimamente fuertes. Mikasa no será el gran personaje, pero se impone en la trama debido a sus habilidades de combate. Annie también es un personaje fuerte en este sentido, como así también Ymir. Y no solo eso, también personajes como Hanji e incluso Historia, todas tienen sus fortalezas, y no hablo de fuerza física, sino en la capacidad de tomar decisiones cruciales para que avance la trama, en algunos casos creando momentos de legítimo crecimiento personal. Una verdadera rareza en los animes modernos. Finalmente tenemos al foreshadowing o presagio. Este es un recurso narrativo donde el autor deja algunos indicios o guiños de eventos que están por venir. Shingeki es una serie que depende mucho de los shocks y de las revelaciones para mantener atrapada a parte de su audiencia. La razón por lo que dichos plot twists son dentro de todo efectivos es porque no se sienten como algo improvisado o forzado para mantener el interés o subir los ratings, sino que es algo que se siente orgánico, en parte gracias
a este foreshadowing. Si uno ve la serie desde cero sabiendo todo lo que va a ocurrir, es increíble cómo a pequeñas decisiones en los usos de las cámaras y ciertos diálogos que pueden ser interpretados en un sentido totalmente diferente cuando sabes que los personajes son de Marley, o algunos objetos de fondo dejan más que claro que detrás de la historia hubo un fuerte planeamiento. Y no solo es en la interacción o la alineación de los personajes, hay fantásticos detalles con respecto a la tecnología, como que Armin no conoce lo que es el café, o que el padre de Eren tiene conocimientos médicos muy superiores a los de sus pares en el distrito de Shiganshina. No puedo creer, lo dije bien a la primera. Al punto que pudo parar una epidemia, algo imposible con las sensibilidades y conocimientos medievales de la gente de la isla. Todos estos presagios, que son incontables realmente, están presentes hasta en la primera escena de la historia, haciendo que la trama, aunque evolucione para una dirección que por ahí a no toda la audiencia le guste, no quita que se sienta orgánica. Se nota que no hay mucha improvisación por parte de Isayama. En simples palabras, no es como en Naruto con Kaguya, que se siente sacada del culo como el 80% de los elementos de Shippuden, y también en Boruto. Esto tristemente hace que aquellos elementos que claramente no fueron planificados desde el inicio se noten 10 veces más dentro de la historia, pero bueno, eso será un tema que discutiremos en otro video. Entonces, ¿estos son todos los logros de Shingeki? Claramente no, son simplemente los que yo considero fueron como los más importantes, pero me gustaría que vos en los comentarios me dijeras cuáles vos considerás son las cosas que la serie hizo bien, o incluso el manga. Y si te interesa, te invito a que te suscribas y veas la contraparte de este video, donde hablamos de las que considero personalmente son algunos de los problemas más significativos de la obra. Muchas gracias a los Patreons en pantalla y nos vemos la semana que viene. Me quedé sin aire. ¡Hey, Yuria! Ese video estuvo bastante bien y largo, como la mía. Dame un like y una suscripción como tributo por el tamaño de mi nefe. ¡Ja, ja, ja, ja!